si el niño había que ser circuncidado el día sábado, pero la ley decía que la persona tenía que entrar en reposo, tenía que entrar en descanso, no podía hacer una obra alguna. ¿Cuál era el suceso de eso? Que si el niño tenía que ser circuncidado, tenían que hacerlo ese día. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que violaban uno de los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? De guardar el día sábado. Usted está viendo. Dios se la puso muy fuerte. Por eso que hay muchas personas que quieren guardar el pacto de la ley sin conocer todos estos puntos. Usted está viendo. Ahora bien, cuando la persona venía y violaba ese día, está violando uno de los mandamientos de la ley de Dios, que la cual le dio a Moisés. Pero ¿qué es lo que sucede si el niño no era circuncidado? Yo decía, no, podemos violar el día sábado, pero hay que circuncidarlo porque Dios hizo un pacto con nuestros padres, donde decía que si el niño no era circuncidado y que tenía que ser circuncidado al octavo día, como dijo él, para ser pueblo de él. Entonces venían y le cortaban el prepucio para que ese niño fuera pueblo de Dios y no sea ese niño en sí algo inmundo para Dios. Entonces tenían que hacer el corte del prepucio o la circuncisión en ese niño y violaban uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y así Dios se la puso muy fuerte a ellos. Entonces ellos tenían ese doble jactancia. Se jactaban porque eran circuncidados y se jactaban porque ellos, supuestamente entre comillas, guardaban el pacto de la ley. Ahora bien, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, usted va a ver algo tan importante en este capítulo, porque en este capítulo 23 hay un desenmascaramiento de Jesús hacia los fariseos. Los fariseos en sí eran la secta que predominaba muy fuertemente en el tiempo de Jesús, y esta secta era la de mayor número y eran los que creían en la resurrección de los muertos, pero ellos estaban muy aferrados al conocimiento de la ley. De aquí estaban los maestros, los rabinos, etcétera, etcétera. Jesús tiene un encuentro con ellos porque ellos se jactaban. La jactancia es de la ley, por eso que en la gracia no hay jactancia. La gracia lo que hace es glorificar a Cristo. El conocimiento de la ley lo que hace es que la persona venga y se jacte. Por ejemplo, puede decir una persona, vamos a orar, queridos hermanos, con un propósito, y el propósito es para que Dios derrame su poder. La persona en su ignorancia oye lo que dice y dice, es una verdad, vamos a orar para que Dios derrame su poder. Entonces, la persona en sí, cuando el Espíritu de Dios en su gracia actúa, no por lo que ellos dijeron, vamos a orar a Dios, sino que Dios en su gracia actuó para que ese mismo día Él glorificara a Jesucristo a través de sanidades, a través de milagros, etcétera, 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 derramamiento de dones, lo que como se le pueda llamar. Dios en su gracia actúa, pero no por lo que en sí están queriendo como manipular a Dios para que Dios haga a través de lo que ellos dicen. ¿Cuál es el suceso de esto? Que todo este tipo de personas, después que pasa aquellas sanidades, aquellos milagros, dicen, se fijan, es el valor de la oración. El poder de Dios está en la oración. Yo he oído a mucha gente hablar y decir que el poder de Dios está en la oración.
Hay un cántico que dice, el poder de lo no está en la oración. Fíjense bien, está en la oración, o sea, que la persona cuando está cantando esto, le está diciendo a la persona, depende de lo que tú digas para que fluya poder. El conocimiento de la gracia, y cuando la persona dice, Dios hizo, pero no se da cuenta que Dios hizo porque Dios hizo en su gracia. No por lo que la persona dijo, sino por su gracia. Porque Dios no le va a hacer caso a nadie. Dios manifiesta lo que Él ya hizo. ¿Está viendo? Dios manifiesta lo que Él ya hizo. Si en un servicio se puede salvar una persona, en la calle se pueden salvar 5, y en la calle lo salvó a 5 sin necesidad de estar en un culto. Y se puede sanar 5 allá y 1 aquí, como Él quiso, 5 aquí y 1 allá. No hay forma como Dios pueda actuar. Él actúa de multiforme manera. Entonces vemos un tipo de jactancia. La jactancia es terrible. Hay otros que, y esto sin ofender a nadie, a ningún padre, siempre los padres le dicen, si no hubiera sido por mi rodilla, mis hijos no hubieran venido a Cristo. ¿Verdad? Lo hemos oído. Todo eso es jactancia. Esto le roba gloria a Dios. Que si el pastor no se mete en ayuno y oración con su congregación, la congregación no se llena. Eso es jactancia. Dios siempre actúa por su gracia. Oído con esto, Dios nunca le va a hacer caso a usted ni a mí. Dios no depende de usted. Dios no depende de mí. Nosotros dependemos de Él, pero Dios de nosotros nunca. El conocimiento de la gracia es lo que me enseña que nosotros dependemos de Dios y nosotros somos los necesitados, no Dios el necesitado. Cuando Dios quiere hablar, como enseñamos anoche, por ejemplo el caso de Jeremías, que no quería seguir más profetizando, pues Dios siempre continúa seduciendo para que Él actúe. Porque una persona no va a actuar porque quiera actuar, sino porque Dios quiere que actúe. Por eso es que hay otras personas que se jactan en los ministerios. Desde que yo entré aquí, nunca me he salido. Esa es una jactancia. Estamos por la gracia de Dios. Y si estoy sostenido es por la gracia de Dios. Y si yo me mantengo en ministerio, porque ese ministerio fue puesto de parte de Dios, no porque yo me la haya sabido toda, sino porque Dios en su gracia ha actuado para que yo desarrolle un ministerio y ese ministerio serle útil a Dios, porque Dios está llevando a cabo su propósito de bondad, de amor y de fe, de edificación en lo que Él se ha propuesto, o en lo que Él se propuso hacer, es lo que está manifestando hoy día. Porque esa es la importancia del conocimiento de la gracia, que me enseña a mí todo el tiempo que Dios ya hizo todas las cosas. Dios no va a hacer algo más. Por eso es que cuando alguien dice, quieren más poder de Dios, eso es falso. Nosotros no vamos nunca a decirle, Dios mío, yo quiero más poder. Si está de parte de Dios el poder manifestarlo, el poder se manifestará. ¿En qué? A través del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es una dinamita que hace explosión, limpieza en la mente de cada uno de nosotros. Por eso es que en esta área Jesucristo está desenmascarando a los maestros de aquel tiempo. Y dice así: habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndole: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas eran otra organización fuerte que estaba junto con los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren lo que Jesús dice. Jesús está desenmascarando. Ellos dicen que hagan, mas ustedes no hagan. Ellos no hacen. No hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Fíjense bien. Esto es lo que sucede, porque el conocimiento de la ley, ¿qué produce? Produce carga. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados. ¿Qué hace el conocimiento de la ley? Darle trabajo y darle cansancio. No le da descanso, no le da reposo. ¿Qué continúa diciendo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo y mi carga son ligeras de llevar, no son pesadas, son livianas, son fáciles de llevar. Pero aquí está hablando acerca de un conocimiento de gracia, que el conocimiento de la gracia lo que hace a usted es quitarle todo peso, toda carga. Fíjense algo tan importante: ¿cómo una persona le puede dar carga a otra persona? Por ejemplo, si hay un hijo que está extraviado de la familia y está caminando tal vez en licor, en droga, en prostituciones, en robo, en lo que sea, pero la familia son creyentes en Cristo, entonces viene aquel maestro, supuestamente entre comillas, o consejero, y le dice: bueno, aquí depende de usted, hermana mía o hermano mío, que usted se ponga en las manos de Dios, que usted tenga en oración día y noche a sus hijos, para que ellos vengan otra vez al camino del Señor. ¿Qué hizo ese consejero? Darle carga más de la que la persona tenía. La persona tenía una carga, y la carga era que su hijo o su hija estaba fuera. ¿Y cuál fue la carga que le puso? Tienes que orar día y noche para que su hijo o su hija puedan tenerlos aquí en el redil. Suena bonito, pero ya es una carga que le está dando a aquella persona. El conocimiento de la gracia es diferente. Si viene alguien donde uno, por eso es que a la gente no le gusta el conocimiento de la gracia, porque el conocimiento de la gracia no lo manda a obrar, sino que el conocimiento de la gracia le dice: escuche el Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios y es lo que trae a tu hijo para acá. Porque el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir un justo? Por medio de la fe. Pero si se carece del conocimiento de la gracia, ¿cómo puede haber un crecimiento de fe en una persona? Entonces la persona lo que tiene que hacer es actuar, porque no tiene en sí un conocimiento de gracia. Al no haber el conocimiento de gracia, la fe brilla por su ausencia. No hay una fe crecida en la persona. Quiere decir que este tipo de persona está completamente cargado y trabajado. Y puede pasar un año, puede pasar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y tal vez aquella persona viene al redil del Señor y le dice: Señor, 5 años me pasé orando, dice el mamá o el papá, 5 años pasé orando con mi hijo, ahora le doy gracias a Dios porque está aquí. Dice cómo se jacta el papá y la mamá: 5 años me pasé orando, trabajando fuertemente. El conocimiento de la gracia lo que me va a producir a mí es reposo y descanso. Este tipo de persona va donde otro, déjeme decirle que el rostro se desfigura cuando la persona está cargada y trabajada y no haya qué hacer. Está trabajando para que Dios le dé. Entonces, usted puede ir a la persona y le dice: ¿cómo está, hermanito, hermanita querido? Aquí, luchando. Y le mira el rostro: luchando, victoria, y el rostro no es alegre, es un fingimiento. El conocimiento de la gracia, lo primeramente que me enseña a mí es que todas las cosas están bajo el control de Dios. Y es lo primero que se le dice a una persona: todo está bajo el control